Bueno, y llegó el momento, como lo hacemos en cada programa, vamos a conocer a las precandidatas, ¿sí? A ver, la voz de las candidatas. Hoy, Cynthia Houghton nació en Capital Federal, es licenciada en Economía, está casada y tiene 3 hijos. Trabajó en el Ministerio de Economía. En 2007 fue elegida diputada nacional. Fue asesora en Comercio Exterior de la Cancillería Argentina. Precandidata a diputada nacional por Más Valores, por la provincia de Buenos Aires. Cynthia Houghton, allí está en nuestro móvil. Hola, buenas tardes, Sofía. Hola Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes también para las compañeras del piso, Gaby, Debbie. Exactamente, como bien decía en la presentación, vinimos a buscar las voces de las precandidatas para estas primarias que se van a celebrar en 3 semanas aproximadamente. Falta muy poquito y estamos con Cynthia Houghton, precandidata a diputada nacional por el partido Más Valores, Valores para mi País, que ella misma fundó en el 2010. Estábamos hablando un poco fuera de cámara, cómo ve justamente el involucramiento, ¿no?, que tienen los jóvenes, que representan aproximadamente el 20% del padrón electoral, que justamente es un voto muy buscado por la mayoría de los partidos, y ella tiene 3 hijos, y nos contaba que uno de ellos se fue a vivir al exterior justamente porque no veía una luz al final del camino dentro de la política. Cynthia, gracias por tu tiempo, y justamente, ¿qué se le podría decir a ese electorado, ¿no?, que está un poco alejado de los movimientos políticos, teniendo en cuenta que sos muy activa también en redes sociales y que buscas acaparar ese voto? Bueno, muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. A ver, el voto joven es cierto que muchos partidos políticos lo quieren ir a buscar y yo creo que no lo entienden porque no se conoce muy bien cómo piensan. Nosotros que nos concentramos mucho en la provincia de Buenos Aires y particularmente en el conurbano, vos sabés que casi un 26% de los jóvenes entre 16 y 28 años son evangélicos en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Y la verdad es que piensan totalmente distinto a lo que se cree que piensa un joven, en el sentido de que los valores, tema de familia, tema de vida, tema de una educación que no te traten de meter un pensamiento único, la verdad es que los ha movilizado a decir, quiero buscar algo distinto. Y si bien cada uno tiene sus ideologías políticas, se sienten que no están representados por muchos partidos que no defienden estos valores. Entonces, lo interesante de nuestra propuesta es que tenemos gente que nos vota desde el kirchnerismo o chicos que son quizás más derechos, más liberales, pero que, está bastante mezclado, pero que nuestros valores se sientan representados. Y lo interesante es que son muy, muy militantes, porque estas son causas. Entonces, por eso tenemos mucho movimiento en las redes sociales. Y pues es que recorriendo, pues a mí me encanta ir a cada barrio, y lo estuve haciendo durante varios meses, pasando días enteros y teniendo charlas con ellos. Por ejemplo, me acuerdo un joven en el medio de la plaza de Lanús, y aparte un joven como con mucha onda, tatuaje, arito y qué sé yo, y entonces le digo, ¿y cómo te sentís? Dice, mira, yo estoy estudiando profesorado de música. Y voy al profesorado de Lanús, no me acuerdo si era un profesorado público, y me dice, la verdad es que me tienen la mitad de las materias con el tema de la ESI, con el tema del lenguaje inclusivo, y si yo lo que quiero es estudiar profesorado, quiero hacer más música, y me están haciendo perder mucho tiempo. Entonces lo que digo es, acá no es solo de una juventud que uno diría están metidos adentro de la iglesia, sino que son jóvenes como cualquiera, pero que quieren, poder concentrarse en lo que ellos están priorizando. Y los partidos políticos, no tienen una visión sobre ese tema. Cynthia, eso Eduardo, por un lado. Por otro lado, ¿qué tal? Buenas tardes, Eduardo Serenellini, mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Perdón que le interrumpo, Cynthia, pero mientras la escucho hablar y pienso en la cantidad de familias donde mantienen esos valores que vienen de generación en generación y que buscan su lugar, su espacio y sus representantes, ¿no? Y uno hace hincapié y subraya el tema valores en casa, y lo vivió en la sobremesa familiar, y no es fácil encontrar a una Cynthia que nos cuente sobre estos temas.
Sí, pareciera que muy pocos políticos se animan, ¿no?, a tener esta posición. Pero a mí lo que me anima es que hay millones y millones de argentinos que piensan de esta manera y la verdad es que no se ven representados porque ningún partido político se juega con esta, reitero, ¿no?, con esta visión, con estas posiciones, porque piensan que los medios de comunicación te llevan a estigmatizar un perfil de la juventud en donde no es todo así, o de la población en general. Así que la verdad que estamos teniendo mucho apoyo, y no solamente en el conurbano, sino, por ejemplo, toda la gente del campo también comparten estos valores y no se han sentido representados ni por, digamos, la grieta. Ninguno de los dos grandes partidos ha tomado posición al respecto, o al revés, quizás. En realidad, Cintia, y está muy bien que usted lo aclare, no estigmatizar ni a unos ni a otros. Esos son valores. Pero totalmente, totalmente. Y nosotros en ese sentido, por eso, y te agradezco el tono del reportaje, porque, a ver, lo que nosotros decimos es que esto es una democracia representativa. Entonces, cada espacio de la sociedad se tiene que poder ver representada. Entonces acá nadie está juzgando al otro, pero sí estamos preparados para dar un debate y uno dice, mira, yo represento esta cantidad de gente, se verá en las urnas, por supuesto, por eso les digo que se animen. Y acá, bueno, un gran problema que tenemos, pero igual para nosotros no es un problema, o sea, sí, y tiene que ver con los recursos. Hoy, mira, recién acabo de hacer el cálculo. En provincia de Buenos Aires van a haber 36.000 mesas para fiscalizar. O sea, imagínate un partido chico como el nuestro buscar 36.000 fiscales. Pero hoy además averigüé números, nosotros no le vamos a pagar a ninguno porque son todos voluntarios. O sea, imagínate el compromiso que tienen con estos valores. Pero hoy averigüé y me dijeron que les van a pagar entre 2.500 y 3.000 pesos el oficialismo, que el oficialismo pone la vara porque después todos los otros partidos supuestamente lo tienen que equiparar. Hicimos los números y me da casi 110 millones de pesos solamente lo que el gobierno le va a pagar a los fiscales supuestamente. 110 millones de pesos, estamos hablando de $600.000. ¿Cómo un partido como el nuestro va a poder contar con esos números? Así que no los tenemos, pero sí tenemos miles de ciudadanos que piensan de esta manera y también por eso estamos tan activos en las redes, porque bueno, hoy en día poder comunicarse desde ese lugar, bueno, implica no tantos recursos, es muy efectivo y si la gente te acompaña, se está moviendo. Claro, así que esa es un poco nuestra campaña. ¿Qué tal, Jotón? Débora Durieta la saluda. Quería consultarle si llegase a ganar las elecciones, ¿cuáles serían los primeros proyectos de ley que presentaría aquí en la Cámara de Diputados? Totalmente. Mira, para nosotros lo más importante, y reitero, recorriendo el conurbano, lo que te piden todos, clase más baja, media y sobre todo los jóvenes, es trabajo. Entonces, nosotros tenemos un modelo económico que es la economía social de mercado, o sea, no es un invento, y en donde la economía social de mercado es, por el lado del mercado, dar todas las herramientas para que el mercado pueda competir, pueda crecer y genere las riquezas que necesita toda la economía para poder crecer. Pero tiene una mirada de economía social, porque hoy en día la Argentina, que tiene un 50% de pobreza, no puedes esperar que el mercado lo resuelva. Y nosotros como cristianos tenemos que tener una mirada solidaria hacia aquellos que justamente la están pasando mal y muy mal. Entonces, necesitas un Estado articulador para poder justamente, no el que tenemos ni el que tuvimos, o sea, no ineficiente, corrupto o que gasta demasiado, sino un Estado presente, articulador, que esté integrando a todo este sector, digamos, que es vulnerable y que está por fuera del sistema, al sistema. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es trabajar en esos dos ejes, como, digamos, proyectos de ley. Lo primero es fundamental, es promover que la producción crezca. Reducción de impuestos, pero reducción de impuestos para todos. Por ejemplo, el IVA del 21%, no, lo vamos a bajar al 10%. Segundo, el impuesto a las ganancias, no puede ser que un impuesto como el impuesto a las ganancias se aplique sobre sueldo.
porque ganancia no es sueldo. El sueldo no se debe aplicar este tipo de impuestos. Y después, por ejemplo, para los empleadores, porque muchas veces las empresas, digamos, no toman más empleados, que son los que debieran estar generando justamente una demanda de mano de obra, no lo hacen por las cargas sociales que se tienen. Entonces, esas cargas sociales lamentablemente van en detrimento del interés de los trabajadores que necesitan trabajar. O sea, usted entonces, está vamos a darle Cintia, en principio, para generalizar reforma impositiva, reforma laboral. Dos de las columnas, ¿no? Sí, pero una reforma laboral. Pero es interesante lo que preguntás, porque la reforma laboral la tenemos que hacer con un diálogo con los sindicalistas. Porque hay otros que dicen reforma laboral, pero no lo van a lograr nunca, porque no van a tener mayorías en el Congreso. Acá hay que ser inteligentes y yo creo que hoy en día todos nos damos cuenta, todos, de todos los partidos políticos y los sindicatos también, que hay que buscarle un sistema para que haya más trabajo, más demanda de trabajo. Entonces, hay que sentarse con los sindicalistas, que ellos también están preocupados porque están perdiendo más afiliados, porque hoy la gente o no tiene trabajo o está en la informalidad, por lo tanto están afuera del sistema. Entonces, yo no digo un sistema de una flexibilidad laboral que no sea aceptada por los sindicatos, pero hay distintos tipos de acuerdos que se pueden hacer por sector. Podemos pensar en un seguro, por ejemplo, en un seguro de desempleo, como tiene hoy en día el sector de la construcción. Claro, pero el sector de la construcción aquí en la Argentina ya lo tiene. Entonces, lo que digo es que lo que necesitamos es diálogo para que estas propuestas también sean realistas. Acá no se trata de solamente levantar una voz y decir, claro, yo protesto contra todo. Es tratar de buscar un modelo económico que nos lleve verdaderamente a que aumente la producción y que haya prosperidad en la Argentina. Y yo creo que ese es el interés de todos, o debiera ser el interés de todos los partidos políticos. Nuestra posición justamente como partido, como Frente Más Valores, es que lo que proponemos sea realidad. Nosotros no queremos discutir, no nos interesa la grieta, y la gente que está pasando hambre tampoco le interesa la grieta. Quieren que les resolvamos los problemas. Sí. Sí, ¿qué tal? Gabriela Vulcano la saluda. Sí, ¿qué tal? Me quedé con algo ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Me quedé con algo que dijo al comienzo de la entrevista. Usted mencionó que cree que un sector del kirchnerismo va a votarlos y que un poco tiene que ver con los valores que ustedes tienen como espacio político. ¿Por qué razón o cuáles son esos valores que ustedes tienen para que alguien que se considera kirchnerista o que viene votando al kirchnerismo decida votarlos a ustedes? Por dos razones. Primero, porque el kirchnerismo fue el que instaló el tema del debate del aborto y hay mucha gente que está a favor de la vida. Muchos jóvenes, que ustedes se sorprenderán, pero hay muchos jóvenes, de hecho los hemos visto en las marchas, y mucha gente reitero, ¿no?, del conurbano, que normalmente votaría al kirchnerismo, pero que entienden que están a favor de la vida y que asocian, digamos, a Alberto y a los ministros, a la onda verde, entienden que, bueno, que le fallaron, que no los representaron. Así que eso es por un lado. Y el segundo punto es que están padeciendo la pobreza y sienten que están recibiendo, digamos, solamente unas dádivas y cada vez sienten más acotadas o limitados sus derechos. A mí me sorprendió cuánto lo están percibiendo. Primero porque eso que reciben a través de planes no les alcanza, o sea, muchos están recibiendo entre 15.000 y 20.000 pesos. Entonces, digo, no los que viven de los planes, aquellos que normalmente escuchamos en la televisión, ¿no? Yo digo los que están en sus casas y lamentablemente, o en la calle, desesperados, no les alcanzan ni esos 15.000, esos 20.000, y quieren trabajo, y lo que ven es que cuando van y recurren, no sé, al municipio, a algún lado, lo único que les ofrecen es eso, a cambio de estar en sus casas, o los jóvenes padecer todo tipo de adicciones porque no tienen nada que hacer, o sea, porque tampoco les están proponiendo
una tarea. Y todo esto no dignifica a la persona. Y las personas tienen una dignidad. Entonces, reitero, quizás no es a veces lo que nos muestra la televisión, pero yo veo a esos jóvenes que están en sus casas sin hacer nada y te dicen, daría cualquier cosa por salir a trabajar. Cintia, y pareciera que me dan este plan y tengo que aparte ir a votar de esta manera. Y se dan cuenta y ya no le tienen tanto miedo a los... En relación a este tema, porque se está hablando en esto, si bien es la campaña, pero ya previo a la campaña ya se empezaba a hablar de trabajo y planes, comenzar a acercar posiciones para sacarlo de los planes y que puedan tener un trabajo digno. ¿Con quién se ve más afín del resto de los espacios? Porque esto hay que trabajarlo en una cámara y necesita acompañamiento y acercar posiciones. Sí, hay que empezar a dialogar, porque primero una cosa es lo que dicen los espacios durante la campaña y después cuando te sentás en la Cámara de Diputados te empezás a dar cuenta de dónde están sus prioridades. Entonces, nos sentaremos cuando veamos que los espacios que verdaderamente priorizan. Y acá, si les puedo, les cuento una anécdota, porque yo fui diputada entre 2007 y el 2011. Y esta anécdota es muy interesante. Yo estaba en la comisión, era la vicepresidenta de la Comisión de Familia, Minoridad y Adolescencia, y la verdad que estaba cansada que los únicos temas que se trataban en tema de familia era el tema del aborto. Y estaba cansada porque digo, hay tantas otras necesidades. Entonces, instalé, digamos, un debate que tenía que ver con la ley de adopción, pero estudiando un poco todos los temas, me di cuenta que habían un montón de proyectos que tenían que ver con la asignación universal por hijo. Si se fijan la fecha, no me acuerdo si fue 2008, por ahí. ¿Qué hice? Analicé y digo, pero acá hay 13 partidos que han presentado proyectos que tienen que ver con la asignación universal, que tenían distintos nombres. Entonces yo empecé a generar el debate con esos 13 partidos. Y estaba Cecilia Merchán, o sea, digo, habían gente de izquierda, estaba Victoria Donda, que en ese momento no está con el oficialismo, pero estaba, me acuerdo, Claudio Lozano, y nos empezamos a juntar. Y claro, prendió muy bien. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Que era el kirchnerismo en ese momento, lo instaló, no me acuerdo si al principio fue por decreto y después salió la ley, no me acuerdo muy bien, pero habíamos hecho como cuatro encuentros de comisiones tratando ese tema. O sea que lo que digo es, yo estoy dispuesta a trabajar por los argentinos, a mí no me importa la ideología. Digo, si vamos a buscar trabajo... Con la anécdota más, usted ahora... quiere decir, no importa, pero salió, o sea, el objetivo se cumplió. Totalmente. Es más, otra anécdota. Y jorobé tanto, porque yo soy muy de empujar los proyectos, porque los proyectos de ley hay que empujarlos. Y a veces no importa si sos uno o dos, no necesitas un bloque muy grande. Lo que necesitas es ser, entre comillas, lobista, ¿no? O liderar un proyecto. Y yo hice tanta fuerza con el tema de la adopción, que yo me acuerdo que en ese momento, también en la apertura de sesiones, Cristina, o sea, al año siguiente que yo impulsé el debate, Cristina en la apertura de sesiones, que duró 2 horas, en un momento dice, y este año vamos a tratar un proyecto de ley de adopción. Yo fui la única de la oposición que la aplaudí. Todos me miraban, me querían comer. ¿Pero por qué la aplaudí? Porque digo, qué bueno que el oficialismo, porque al fin y al cabo con el kirchnerismo tenía que estar el kirchnerismo apoyando ese debate. Finalmente, y acá lo triste de ese momento es que, y mucho tiene que ver Vilma Ibarra, y es que no se trató la ley de adopción propuesta por el mismo kirchnerismo, porque me decían, pero con esto le encontrás una salida al aborto. Y acá yo quiero decir que lamentablemente por esas diputadas que priorizaron el aborto y no ver la necesidad de esos chicos, hay chicos que en ese momento quizás tenían 10 años y hoy tienen 20 y no pudieron tener una familia que los contenga porque no hicimos una ley para agilizar ese trámite. Así que por eso digo, lamentablemente a veces te encontrás con ideologías que son más fuertes que los intereses de la gente, pero a mí me gusta encontrar en la Cámara de Diputados aquellos que llegan desde distintos partidos pero con una vocación de servicio y los encontrás. Gracias por el tiempo, gracias por estar allí en nuestro móvil, Cintia Houghton, muy amable. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por haberse acercado hasta aquí. Gracias, gracias Sofía, muchas gracias.
Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, Sofi, muchas gracias, hasta luego. Bueno, perfecto. Señores, a partir de este momento vamos a escuchar a Gabriela Vulcano. Le vamos a poner nota. ¿Eh? Nota le tenemos que poner. Como vos quieras, sí, sí. Ella